Ahí está. Bueno, ahora sí comenzamos formalmente la jornada. Esta jornada que va a tratar el tema de violencia laboral y para esto nos está acompañando la doctora Mabel Bianco, que es médica epidemióloga, especialista en estadística médica y es presidenta de FEIM, que es la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Les quiero contar también que Mabel fue elegida dentro de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en 2019 por la BBC, así que Mabel es un honor que nos esté acompañando esta mañana y la vamos a escuchar atentamente. Muchas gracias a todos por conectarse. Bueno, muchas gracias y para mí es un gusto tener esta primera actividad con ustedes, que creo que no será la última ni la única, pero siempre hay que romper el fuego y esta es la primera. Es muy interesante que hagamos esto hoy porque como todas ustedes y todos ustedes saben, mañana, 25 de noviembre, es el día dedicado a celebrar y a intensificar la lucha contra la violencia contra mujeres y niñas, lo que llamamos violencia de género. Pero dentro de todas las formas de violencia, la violencia laboral es un aspecto importante. Dentro de lo que quiero hoy comentar un poco con ustedes, y por favor siéntanse libres de hacer preguntas, comentarios, interrumpirme cuando algo no esté claro o ustedes quieran ampliarlo. Eh, la violencia laboral está reconocida en nuestra legislación y se aplica tanto a hombres como mujeres o a cualquier persona en su relación de trabajo. Implica cualquier forma de violencia aplicada por un superior o alguien que tiene más jerarquía sobre otro, sea hombre, mujer o persona de la diversidad, en función de reclamar algo o de aplicar violencia desmedida, incluso en relación a veces a situaciones del ejercicio de la actividad. Entonces, lo que en general se ve en cuanto a la violencia laboral es cómo hay una persistencia de esta agresión sobre un o una o un trabajador, y esto va generando en esa persona que recibe esa carga de violencia eh, un malestar que la lleva muchas veces bueno, a tener síntomas físicos y psíquicos desde ya, pero físicos incluso, eh, por esta violencia. Y es algo que va carcomiendo la relación y muchas veces lleva a la persona a tener mal comportamiento y entonces sí justificar o que la echen o que le apliquen una sanción. Y así vemos como muchas de estas personas están bajo tratamiento psíquico o psiquiátrico o médico, con carpeta médica, y van así deteriorando su presencia laboral hasta que o son echadas o renuncian directamente. Esto creo que es un tema importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto pasa a hombres y a mujeres. Esto es indistinto. Pero hay una superposición cuando a esta violencia laboral se le agrega el aspecto de género. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando a la violencia que sufre un trabajador, en este caso una trabajadora, se le suma la condición de que por ser mujer tiene una característica especial
y entonces ahí se configura el acoso laboral dentro de lo que se consideran la violencia de género, que está directamente vinculada al ser mujer o niña. En este caso, en general, las niñas no deben trabajar, así que no las deberíamos tener incorporadas en este grupo, pero bueno, pero también lo padecen personas de la diversidad, mujeres trans. Entonces, ahí ya estamos en una diferente situación en la cual se suman dos modalidades de violencia, y esto hace que muchas veces, en los casos de que la violencia laboral se aplique a mujeres, hace que esas mujeres son acosadas fundamentalmente sexualmente, es decir, hay una tendencia a que esto sea sexualmente, un acoso sexual, y siempre, como toda situación de violencia, y más de violencia de género, se da debido a una situación de desbalance entre la persona que aplica la violencia, que tiene mayor poder, en general son cargos superiores del cual depende la persona trabajadora o la mujer trabajadora. Entonces, frente a esto, la mujer está muy indefensa. En general es difícil hacer la denuncia, y esto es algo que preocupa porque el Ministerio de Trabajo, por la violencia laboral en general, tiene un sistema, pero no es un sistema que, digamos, funcione demasiado bien o funcione aceitadamente. Entonces, en estos casos, en general, la persona que padece esta violencia, y sobre todo cuando es acoso sexual en el trabajo, está muy indefensa y no es más rápido que se deteriore, como dije antes, en la violencia laboral, en la cual empieza entonces a tener síntomas de malestar muy claro, malestar físico y malestar psíquico, problemas en el desempeño laboral, y entonces empieza a ser pasible de mayor eh, eh, violencia, en el sentido de que empieza a ser sancionada. Son mujeres que muchas veces tienen que están con carpeta médica, es decir, no pueden desarrollarse, y terminan en general dejando el trabajo, ya sea porque las echan o ya sea porque ellas no resisten más y se tienen que ir. Esto llevó a que la Organización Internacional del Trabajo, hace 2 años y medio, entiendo, si no me equivoco, o 3, eh, elaboró y aprobó algo que se venía discutiendo, que es un convenio que trata sobre esta modalidad de violencia laboral de género. Y ese es el convenio 190 de la OIT, que es un convenio, ustedes saben que como la OIT funciona en una forma muy democrática, es la única agencia de Naciones Unidas que todas las partes están representadas. ¿Por qué? Porque digo esto, en general, las agencias de Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas es intergubernamental. Entonces, quienes tienen voz, voto, son los gobiernos, en cada momento el que toque. La sociedad civil, tenemos derecho a participar, pero sin voz, y en algunos casos, sin voto, sin derecho al voto, y en algunos casos con mayor capacidad de emitir voz o no. Por ejemplo, en la Agencia para el SIDA, que fue una de las que se creó más últimamente, conocida como ONU-SIDA,
lo que se logró es que la representación de las personas viviendo con VIH por regiones fueran electas por sus propias comunidades y tuvieran derecho a participar en las reuniones con voz, pero no con voto. El único ámbito en el cual todas las partes tienen acceso a la participación con voz y voto es en la OIT. Esto lo digo porque muchas veces nosotros tenemos resoluciones y, 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 y decisiones que se adoptan en agencias de Naciones Unidas, pero que no tienen la fuerza como tienen la OIT, porque todos los integrantes han tenido capacidad de voz y voto. Y por eso hay una representación de sindicatos que representan a los trabajadores, hay una representación de empresarios o fuerzas de empleadores, y hay una representación gubernamental. Es la única agencia. Este famoso convenio 190 generó mucha discusión, y generó mucha discusión con algunos sectores que no lo apoyaron. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el sector empresario no lo apoyó. Eso no quitó que tuvo mayoría por los otros países y que fue aprobado. Pero esto ya nos da una pauta que ahora, cuando nosotros hablamos de cómo llevar este convenio a la práctica en nuestro país, hay un antecedente de que el sector empresario o empleador no lo va a avalar. Entonces es más difícil y genera mayores problemas. Aclaro este tipo de cosas porque son muy lindas estos convenios, pero el tema es que hay que llevarlos a la realidad. Y llevarlos a la realidad significa hacer leyes que permitan su implementación. Y nosotros, cuando aprobamos porque todos estos tratados o convenios deben de ser aprobados en el país por el Parlamento. Y ahí tuvimos mucha dificultad por la presión de los sectores empresarios que no lo aprobaron. Entonces se van promoviendo leyes para su aplicación, pero tenemos esa gran dificultad. Entonces, en este caso, el convenio 190 se refiere a esta forma de violencia laboral de género. Quiere decir que es solo la que se aplica a las mujeres en toda su diversidad. Y cuando decimos en toda su diversidad, incluimos al grupo del LGBTQI o las mujeres trans. Digo esto porque ahora nosotros necesitamos que el Ministerio de Trabajo, ahora será Secretaría, sabemos que con el cambio de gobierno hay un cambio en este sentido, tiene que tener ya ahora en la oficina que atiende los problemas de violencia una orientación especial para estos casos de violencia laboral de género, que es distinto que en el caso de la violencia laboral general. Entonces, los déficits que ya teníamos en la violencia, en la denuncia y en cómo se canaliza la denuncia de la violencia laboral general, ahora se agrega esta dificultad de la violencia laboral de género. Con lo cual tenemos que ver qué respuesta da la Secretaría de Trabajo, porque hasta ahora la respuesta ha sido pobre. Cuando digo pobre, digo que, por ejemplo, en la violencia laboral en general, está orientada hacia los sectores privados, pero no al sector estatal. Entonces, los trabajadores del sector estatal
que sufren violencia no encuentran en el Ministerio de Trabajo un área de canalización para pedir su apoyo. Esto es grave, porque el sector estatal es un sector muy importante como empleador, y sin embargo no está. Entonces esto mismo se está reproduciendo a nivel del 190. Y ahí es donde la OIT está trabajando con el gobierno para ver cómo se puede subsanar esto. Lo que se ha avanzado ha sido poco por ahora, e insisto, vamos a ver ahora con las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo qué pasa. Ahora, ¿por qué es importante esto? Primero, porque la violencia laboral es mucho más frecuente de lo que sabemos, pero el problema es que no tenemos buenas estadísticas, porque en general, como no hay una adecuada canalización de la denuncia, no se sabe, no se tiene tanta información. Ese es el primer problema. El segundo problema es en qué medida, en general, la tendencia de los empleadores es a, en primer lugar, defender al victimario más que a la persona que la padece. Yo no quiero decir muchas veces víctima de violencia porque no me gusta victimizar, pero a las personas que padecen violencia. Entonces, es más fácil que en general se apoye al empleador y no, es decir, a la persona de mayor jerarquía, que es la que está aplicando la violencia, y entonces la salida para el trabajador suele ser el cambio de lugar de trabajo, con todo lo que esto significa bueno, en modalidades. De repente la persona tiene que trasladarse a otro lugar de donde vive, y esto puede ser más o menos superable, pero en muchos casos hace que tengan que renunciar porque bueno, no pueden dejar su vivienda y su familia e irse a otro lugar. La otra cosa es el cambio del horario, entonces también eso genera a veces muchas dificultades, sobre todo en el caso de las mujeres, porque las mujeres en general el trabajo lo asocian en un horario en el cual los hijos, es decir, aquellos que necesitan cuidados, están cubiertos por la escuela, por ejemplo. Entonces le cambian el horario y eso significa que no pueden atender a la necesidad del cuidado de los hijos. Son cosas que parecen detalles, pero no son detalles, porque generan una situación de cambio muy importante y que requiere una adaptación. Pero también el 190, el convenio 190, reconoce que las empresas y por lo tanto también los ministerios, el gobierno, digamos, tienen que de alguna manera incorporar el apoyo a las trabajadoras víctimas de violencia familiar o personal para, para facilitarles que puedan hacer tanto el tratamiento como la denuncia y demás, que les implica muchas veces no poder asistir al trabajo, por ejemplo. Esto es parte de lo que se ve, que es muy habitual, que cuando se hace una denuncia y se entra en la parte legal, la persona, la mujer que ha denunciado, tiene que ir, aunque no tenga que ver con el trabajo, pero tiene que ir digamos, a la justicia, a distintas veces que es llamada, controles, etcétera, y ahí empieza un problema en el cual se le generan dificultades a nivel laboral, porque en general son en horario laboral. Entonces el 190 plantea la necesidad
de que se facilite a esas mujeres que no tienen un problema de violencia laboral, pero que tienen un problema de violencia personal o familiar y que están en una situación de legal que le faciliten para que pueda seguir ese proceso y no pierda su trabajo por ese motivo. Esto parece algo muy obvio, pero no lo es tanto porque nuestra justicia es muy, primero prolongada, como ustedes saben, esto se prolonga en el tiempo y obliga a la persona y a las mujeres a tener que ir muy frecuente a hacer trámites, a hacer nuevos controles, y eso les acarrea mucho ausentismo. Por eso es muy importante esto, porque si no también las mujeres sufren la otra violencia, que son echadas de su trabajo por el nivel de ausentismo debido a esta situación. Esto el 190 lo plantea y solicita que se tomen las medidas necesarias para ayudar a esa mujer en esto. Pero, digamos, estoy hablando con un grupo de personas, de profesionales, que son en general varones. Hay pocas mujeres, y bien hoy aquí en la charla hay muchas mujeres, sobre todo, pero en este caso creo que es muy importante para este grupo que haya una capacitación para informar y conseguir que se entienda bien qué es la violencia de género y cómo se aplica a lo laboral. Porque muchos de los asociados de ustedes tienen que estar en funciones de empleadores, delegadas por la empresa en la que están trabajando, y entonces es necesario que conozcan esto. ¿Para qué? Para que no cometan problemas por no entender bien de qué hablamos. En general, la sospecha en estos casos es que es algo que se genera cuando hay denuncia de violencia laboral para, bueno, superar algún problema personal de la mujer y no que realmente tiene una base. Es muy difícil creerle a la mujer y eso es uno de los problemas, que en general en la violencia de género contra las mujeres es difícil creerles. Por eso en muchos casos ustedes van a ver que lo que hacen las organizaciones que trabajan en esto para ayudar a las mujeres en situación de violencia es empezar por decir yo te creo. Es decir, ¿por qué? Porque el yo te creo es facilitar que la persona pueda hablar y ahí identificar realmente, porque si la persona empieza a hablar y no encuentra yo te creo, aunque no se diga, digo, es decir, no encuentra la oreja para ser escuchada y demás, lo que pasa entonces es que inmediatamente se retrae, no vuelve a hablar y queda eso enquistado, digamos, de alguna manera, y no se puede salir de allí, no se puede superar esto. Entonces, este es un tema. La otra cosa es la necesidad entonces de que en las empresas o en las instituciones empleadoras haya oficinas o sectores donde puedan hacer denuncias, pero que sean que mantengan la confidencialidad. Y esto es muy importante porque esto es importante para los dos,
para la persona que hace la denuncia, pero también para el denunciado, porque es fundamental no hacer eco de denuncias que pueden no ser ciertas o tener algún sesgo hacia un lado o hacia el otro, ¿comprenden? Entonces, por eso es muy importante que estas oficinas sean confidenciales, permitan a la persona que hace la denuncia tener la tranquilidad de que lo que dice no va a ser difundido para el resto, que va a ser considerado en esa situación específica y que no va a haber una, una posibilidad de que la gente conozca lo de un lado o lo del otro. Yo digo esto porque siempre pareciera ser que solamente estamos pensando en cómo cubrimos a la mujer y en realidad también queremos cubrir al denunciado, porque a lo mejor no es cierto, a lo mejor hay elementos que lo explican. Entonces, esto no se puede prejuzgar, debe ser analizado, debe ser mirado con detenimiento y en una forma realmente imparcial, realmente que no haya sesgos hacia uno u otro, sino que se mire y se pueda tratar de verificar los hechos lo más objetivamente posible para no lesionar a ninguno. Entonces, este es un tipo de situación que en esas oficinas que se creen, hay muchas ya creadas en algunos lugares, el personal no sea personal de línea, sino que sea personal específico que esté solo para esas funciones, que así pueda mantener la confidencialidad y que tenga directo vínculo, digamos, con la máxima autoridad para evitar el paso por las autoridades intermedias, que significa, bueno, magnificar y llevar adelante una denuncia sin la posibilidad de una objetivación clara. Yo creo que esto es muy importante, cómo se objetiva la situación y cómo se ve esto y no se hacen denuncias insustanciales o denuncias que no estén bien fundadas. Esto me parece que es muy importante. Por eso digo que es interesante, nosotros tenemos esta ley Micaela, que es una ley de capacitación del personal para que va a estar en los distintos lugares para que sepa qué es la violencia y cómo actuar frente a los casos de violencia. Entonces creo que ahí me parece que es importante que tal vez sea un tema para el Consejo el poder ofrecer estas capacitaciones a aquellos asociados que están en situación de funciones que les requieran conocer para poder actuar adecuadamente. Esto sería un paso. La ley Micaela es una ley que está ya en funciones, pero es una ley que hay que tener cuidado, porque a veces este, lo único que hizo fue pasar un cursito, y esto no es un cursito meramente, esto es poder analizar, además de un curso, es poder analizar casos concretos donde hay las distintas variedades para ver realmente cómo se van regulando o manejando cada una de ellas. Porque el cursito es muy estático y los casos son muy variados. Entonces uno necesita tener esta capacidad de mirar cómo se dan los casos, cuáles son los detalles
¿Para qué? Para ir viendo y trabajando en concreto de cómo mejorar eso. Y no es para castigar, es para promover que se pueda aplicar bien. Eso es lo que me parece más importante, ¿no?, de la ley Micaela, que no es para sancionar a nadie, sino es para dar elementos para que cada uno pueda ejercer mejor la función en el lugar en que esté ubicado. ¿Qué otro aspecto nos interesa y es importante en estos casos? Atender a los dos problemas, atender a cuando se trata de una violencia laboral o se trata de una violencia personal, pero que está influyendo en lo laboral y cómo hay que apoyar a esa persona. En segundo lugar, cómo cada institución o en el ámbito en que está, genera una oficina que pueda atender estos casos, ¿m? Una oficina que sea confiable, que sea, pero donde se puedan atender estos casos y que estos casos puedan tener una resolución que signifique realmente una solución y no ni un castigo hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco se castigue a un victimario sin adecuado conocimiento, ni se castigue a una persona que vive esta experiencia de violencia sin analizar bien y sin tener justificado, y entonces, bueno, se cometa una injusticia hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que esto es lo más importante a cuidar, que aquí no hay que actuar con prejuicios de estar a favor de uno o a favor del otro previamente, sino tener la capacidad de ser objetivo en mirar realmente cuál es el problema, cómo son las responsabilidades y entonces qué medidas se adoptan en relación a uno o a otra persona, o a ambas, Mabel, porque en general son varias. Sí, querida, perdón, buen día, ¿cómo estás? muy Un bien. lujo tenerte, aleccionador, reparador lo tuyo. Em, Sobre todo tiene que servir todo este análisis de situación para algo tan trillado, tan mencionado, que es evolucionar, que, que ambas partes puedan admitir la situación y evolucionar, y además no solamente en forma individual, sino en conjunto, y que sirva esto, que que sienta precedente, que verdaderamente sirva, ¿no? En lo humano primero, que eso se va a traducir en lo laboral. Exacto, exacto. Yo creo que esto es la base fundamental. Es decir, nosotros estamos en todas estas situaciones, son situaciones individuales, pero tienen una repercusión colectiva. Y eso es lo importante. Es decir, cómo colectivamente se adoptan medidas y se elaboran respuestas en las instituciones que mejoran. ¿Para qué? Para futuros casos, tanto para la prevención como para la atención. Porque yo creo que una de las cosas más importantes es cómo miramos a la violencia como, como algo que hay que prevenir. Entonces, hay cosas que hay que prevenir y habrá que ver si de esta análisis individual surge algún aspecto que obliga a tomar medidas colectivas que van a ser de prevención. Es decir, bueno, prevenir que las trabajadoras eh, tengan algún lugar eh, más privado, por ejemplo, para cambiarse o para dejar su ropa o para, digamos, a veces son cosas muy pequeñas, otras no tan pequeñas. Y entonces, de ahí viene cómo de esto individual pueden salir medidas interesantes y sobre todo para la prevención. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta
que la violencia debe ser prevenida, que puede prevenirse todas las formas de violencia. El tema es cómo lo hacemos. Y entonces, está bien, la violencia en general lo tratamos de hacer con la educación de los niños, etcétera, o en la escuela, en todos los niveles escolares. Pero aquí estamos hablando de trabajadores que ya no van más a la escuela. Son personas adultas, entonces hay que buscar qué situaciones colectivas pueden favorecer situaciones de violencia individual. Y eso, tratar de que sean normas que entonces permiten esa prevención. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con horarios extras para las mujeres y cómo a veces entonces se condiciona que quedan solas, digamos, sin todo el grupo del resto del personal, a merced del jefe o de la persona superior. Distintas cosas, depende. Pero esto me parece que vos decís que es humano, pero que también tiene una expresión colectiva. Y eso es lo importante, que de lo individual podemos pasar a tomar una medida y aconsejar una medida de tipo colectivo que va a ser de prevención. Y esto me parece que es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a evitar llegar a estas situaciones. En realidad, no es solamente responder bien a la situación de violencia, sino prevenirla. Y esto para mí es una de las cosas que me parece más importante, y por eso digo esto de la capacitación con la ley Micaela. ¿Para qué? Para que se pueda ver eso como en los pequeñas y a veces no tan pequeñas modalidades del desarrollo del trabajo en cada sector, en cada área, hay aspectos que se pueden tomar. ¿Para qué? Para pensar, bueno, prevenir violencia. ¿Está? Esto me parece que es muy clave y es algo que ayuda, digamos, y es mucho más efectivo, porque una vez que uno padeció la violencia, ya el hecho está, ¿no? El mal está hecho ya. Luisa tiene la mano levantada, perdón. Luisa. Sí, muchas gracias, Mabel. Mucho un gusto, por supuesto, escucharte. Me gustaría, si darte como, a ver, mi posición laboral. Yo estoy trabajando en una obra social del personal rural. Mi especialidad específicamente es riesgo del trabajo. Y quería exponerte esto porque realmente es tan enriquecedor todo lo que decís. Nosotros tenemos situaciones en la cual, obvio, son todos trabajadores y trabajadoras rurales. Entonces, vos te das cuenta que se marca una presencia muy fuerte del hombre en este sector. ¿Qué sucede? Acá se ensambla lo que es violencia familiar con violencia laboral. ¿Qué hacemos para prevenir? Bueno, ahí está, vos decís, sí, hagamos prevención, pero no solamente la prevención, creo que está, digamos, es una llave, pero se nos está presentando la otra situación, que es la situación de salud mental. No es fácil solamente dar asesoramiento, vamos a decir, laboral o legislativo, sino aquí tenemos que hacer sí o sí un acompañamiento en cuanto a su condición, ¿cierto? Que está la mujer o el hombre, porque realmente están los dos ensamblados igual. Ese es el punto crítico que estamos viviendo hoy. Por eso es que te lo quería exponer. Sí, damos una solución legislativa, podemos hacer denuncia, podemos hacer una organización del trabajo, podemos convocar al empresario, pero la otra parte, ¿cómo la cubrimos? A eso te quería exponer. Gracias, Mabel, gracias. Bueno, yo creo que vos ahí planteaste algo importante, que es el tema de la salud mental, ¿no? Y la salud mental, en general, se mira como algo siempre
muy, muy grave y muy inamovible. Es decir, bueno, estás loca, por decirlo de alguna forma, o estás con una... y no hay caso, no vas a poder salir. Y eso no es así. Eso no es así. Por eso creo que ahí viene el otro tema, que es la atención integral. Entonces, la persona que ha vivido o que está viviendo violencia tiene que tener el apoyo de salud mental, que es, será psicológico, será psiquiátrico, y no poner rápidamente el mote, el loca o el loco, sino entender que necesita esa asistencia. Y ahí sí viene trabajar con los servicios de salud que tenga esa obra social o ese grupo para que lo incluyan, porque si no lo que hacen es, no, carpeta psiquiátrica, y ahí ya te sacan del trabajo. Y lo que necesitamos no es que la saquen, es que a esa persona que vivió violencia o que está viviendo, no solamente hay que protegerla con esto, con aquello dentro del actor, sino que hay que atenderle a su necesidad de cómo vive esa situación y cómo, bueno, eso le significa un problema de salud. Y un problema de salud que no es crónico, que esto se puede superar, tiene superación, pero que en realidad pocas veces se cubre. Y eso es uno de los problemas. Nuestras obras sociales, en general, cubren muy poco la parte de salud mental. Es decir, te dan 10 sesiones, 5 sesiones, o nada. Y esto requiere, y además rápidamente, si no, está ese prejuicio calificatorio. Está loca. Chao. Entonces no hay nada que hacerle. No, no, no está loca. Está alterada mentalmente por la violencia que sufrió, que está sufriendo. Vamos a apoyarla y vamos a tratarla para ver cómo puede superar el episodio, ¿no? Pero eso yo creo que es muy importante, y eso es algo que me parece que hay que pedir a nivel nacional y en Sí, la Secretaría de Trabajo, sí, que sí. se incorpore en la atención, porque si no también, ¿viste? Eso nunca se pone. Claro, esa es lo más específico. Digamos, nosotros tenemos las herramientas, pero necesitamos un plan nacional o una política en la cual se tome en cuenta esta salud integral, Sí, porque sí, de hecho hay muchos planes, pero no dejarla de lado, es cierto, tenemos buenos reglamentos, leyes, pero sí, sí, digamos, sí o sí remarcar que no solo se termina con una prevención, sino también con el acompañamiento. Y como tú dices, las obras sociales tienen un cupo. Yo entiendo que también es muy oneroso, en el cual, por eso es que tendría que estar la política nacional acompañando a todo este sistema. De hecho, la superintendencia puede tomarlo como riesgo del trabajo, ¿cierto? Todas estas cosas. Pero, digamos, no hay que, como lo estás bien marcando, no hay que mirar solamente un esquema, sino ampliar la visión, ¿cierto, Mabel? sí, y mirá, eso nos pasa en los servicios de salud pública. Los servicios de salud pública no tienen capacidad en cubrir esto, entonces se limitan a atención de la violencia en lo físico y nada o casi nada en lo psicológico. Entonces ahí, por eso también, por eso nosotros reclamamos la atención integral. Y ahí viene la complementariedad en, por ejemplo, para el sector público decimos, bueno, vincúlense con alguna organización no gubernamental que esté dando ese apoyo, ya que ustedes no tienen. Y entonces con las obras sociales habría que plantear, bueno, de alguna manera incorporen esto, porque si no, lo que hay que entender es que el tema de la salud mental después se expresa en la salud física.
Y ahora, si se saca al trabajador por esto y se dice, sos loca, bueno, chau, y nadie atiende más a qué le va a ir pasando a esa mujer, aunque deje de sufrir violencia por lo que le quedó y nunca fue tratado. Eso se ve mucho, te digo, en los casos del abuso sexual en la infancia. El abuso sexual en la infancia, la nena o el nene, pero sobre todo las nenas, quedan con esa cosa metida ahí adentro que hasta que no la pueden sacar y superar, bueno, les impide tener una vida afectiva normal. Y es muy habitual que eso, por eso hubo que cambiar la legislación de cuando se vence, digamos, la denuncia de los casos de abuso sexual en la infancia, porque en general eso ocurre en la adultez. Recién cuando salen de la adolescencia, entran en la adultez, en general, por ejemplo, lo vemos mucho con las chicas que vienen a estudiar a la universidad. Entonces, cuando salen del medio familiar donde habían tenido la violencia, habían sufrido la violencia sexual, vienen aquí, entran en esto y empieza a surgirles eso. Y recién ahí pueden hablar de esto. Y si no hablan, es cuando entran en un vínculo afectivo y con el que, si es positivo ese vínculo, con el único que hablan es con ese compañero que empiezan a tener, recién ahí le pueden contar lo que fue ese problema que tienen adentro. Y hasta que no lo sacan, hasta que no lo resuelven, no consiguen establecer vínculos de pareja y familiares adecuados. Entonces, es lo mismo, digamos, se posterga, pero en este caso es peor porque esa mujer va a quedar sin trabajo, sin ingresos y con un mote que no le significa que la atiendan, sino que le van a dar pastillitas simplemente para que, bueno, o la internan, con lo cual no sé qué es peor. Pero bueno, ahora, eso realmente, nosotros estamos con una necesidad de que la salud mental sea más considerada. Y ahí viene el otro tema, no necesitamos que solo sea algo de especialistas, sino que los médicos generales, los profesionales generales, sepan también esto y actúen en consecuencia, porque y eso creo que es una deuda de la ley de la implementación de salud mental, que está difícil porque no, no se acompañó adecuadamente con esta formación de los profesionales. Y bueno, y esto no solamente es en ustedes, es en general, ¿no? Pero bueno, esta es una deuda que no sé si las nuevas autoridades de salud la van a tener en cuenta, pero que es importante, porque, bueno, además el COVID, la pandemia nos dejó muchísimo problema de salud mental no resuelto y en el personal de salud, ¿no? Que se vio así sometido a un estrés y que después nunca pudo ni siquiera canalizar, pero bueno, es algo que veremos si se puede solucionar. Pero Muchas creo que sí, a gracias. nivel de la obra social hay que insistir en que tienen que incorporar eso como atención integral. No sé, creo que hay más comentarios en el chat o hay gente que quiere hablar, perdón. Sí, aquí Luciana dice que falta seguimiento. El seguimiento es ese acompañamiento y que falta en general en los casos de violencia para todo, también para la laboral. ¿Sí? No sé si tenemos algún otro comentario, algo más. Las Yo personas, creo que transmití casi todo, pero bueno. bueno, gracias Mabel, muy interesante todo. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o algún comentario que quieran hacer, aprovechen ahora que la tenemos a Mabel conectada. Si no, en el chat no tenemos más preguntas. ¿Alguien quiere No. comentar algo? No, bueno.
Entonces, les vamos a agradecer muchísimo que nos estén acompañando esta mañana. Mabel, a usted especialmente por la colaboración de hoy y como dijo al principio, esperamos que sea el principio de futuras actividades juntos, FAME y Sepia. Así que bueno, les agradecemos a todos y que tengan muy buen día. Bueno, que mañana pasen un lindo día y que, bueno, ojalá nos ayude a prevenir la violencia, a hablar de estos temas. Muchas gracias y hasta muy pronto, ¿eh? Muchas Muchísimas gracias. gracias. Chao. Gracias. Hasta Gracias, luego. buenos días. Buen día, buen fin de semana. Sábado.